Y bueno, tome su Biblia para que podamos todos juntos compartir la palabra de Dios. Los que estamos aquí, tomen asiento en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él hay que darle toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? La mejor forma que tú puedes invertir tu juventud no es estudiando 5 carreras, aunque si lo puedes hacer, gloria a Dios también por eso. Pero la mejor forma en la que tú puedes invertir tu juventud es humillándote delante de los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es entregando tu vida para que a través de ti Dios transforme esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tu mano derecha y di conmigo: libres de la cautividad. Pero dígalo duro, diga: libres de la cautividad. Hoy te daré una palabra que creo que Dios ha puesto en mi corazón para cada persona que me presta sus oídos en esta preciosa noche. Y lo hago sabiendo que es una palabra que no volverá vacía, sino que será una palabra de poder. Será una palabra que impactará tu vida y dará frutos de una manera poderosa, no solamente en ti, sino también en tu familia y en tu generación. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Y he titulado esta palabra: libres de la cautividad. Dios nos ha permitido a través de estos tiempos hablar de diferentes cosas. Y hemos empezado una clase de estudio, una clase de tiempos en las que hablaremos sobre lo que significa la cautividad y los diferentes tipos de cautividad. Porque, hermano, esto no es algo muy ajeno a su vida, ni a mi vida. Porque, como ya lo hemos dicho muchas veces, usted y yo tenemos un enemigo. Y ese enemigo quiere destruirnos a como dé lugar. Ese enemigo quiere cautivar a esta generación, quiere cautivar no solamente tu vida, sino la juventud entera. Pero sabemos que si tú te refugias en Dios, en Jesucristo, mayor es el que está con nosotros que el que está ¿qué? En el mundo. Diga: mayor es el que está conmigo. Y Dios puede tener el poder y tiene el poder para libertarnos de cualquier cosa que podamos estar atravesando. Pero antes de hablar de cautividad, yo quiero que dejemos claro qué significa cautividad. Porque muchas veces hemos escuchado esta frase o esta palabra, pero no la tenemos clara en medio de ¿qué? De nuestras vidas. Así que yo encontré una breve explicación, una breve definición, que quiero que usted la anote si puede o la guarde en su corazón y bueno, procuremos que no se le olvide. Dice así: la cautividad es un estado de la persona al que se ha privado de la libertad, especialmente el de la persona que está cautiva durante una guerra. Vuelvo y repito: la cautividad es un estado de la persona al que se ha privado de la libertad, especialmente el de la persona que está cautiva durante una guerra. Y anote ahí abajito: encarcelamiento de una persona. Entonces vemos que la cautividad es un estado en el que la persona pierde su libertad por completo. Y cuando hablamos de libertad, no solamente es que usted pueda salir en este momento y salir y correr por todo Suacha, sino que vemos que la cautividad se manifiesta en diferentes áreas del ser humano. Y principalmente hoy hablaremos del área mental. Diga conmigo: mi mente. Todos nosotros sabemos que si nuestra mente está cautiva a alguna cosa, sencillamente nosotros no tenemos control sobre eso, sino que somos cautivos. No podemos pensar o racionar por nuestros propios ¿qué? Medios, sino que al estar en una cautividad mental,
nuestra mente está privada de la libertad de poder pensar de una manera racional. Y esto es algo que se tiene que hablar especialmente en los jóvenes, porque eso es algo que el enemigo ha querido hacer en medio de la juventud, cautivar su mente, porque así como su mente controla su cuerpo, porque si usted quiere mover su mano derecha, mueva su mano derecha así, haga conmigo así. Es decir, que su cerebro le está dando la orden a su brazo de que se mueva, ¿cierto? Es algo lógico. Lo mismo sucede en medio de nuestras vidas espirituales. Si nuestra mente está cautiva, sencillamente haremos lo que la mente quiere hacer a causa de esa cautividad. Y el enemigo ha querido, como dije anteriormente, cautivar la mente del joven, para que el joven se vaya en contra de Dios, para que el joven no haga la voluntad de Dios, sino que al contrario, al estar privado de su libertad, no haga lo que el joven quiere, sino que muchas veces termine haciendo lo que el joven no quiere hacer. El joven muchas veces tendrá que pasar por un estado en el que quiere adorar a Dios, quiere servirle a Dios, quiere buscar a Dios, pero termina haciendo lamentablemente lo contrario. Y eso, sin duda alguna, refleja una cautividad espiritual. Pero hoy no solamente quiero decirte, es necesario salir de la cautividad mental, sino quiero decirte que el Dios que predicamos en este lugar es un Dios tan poderoso que puede libertarte de cualquier situación que tú puedas estar viviendo, que puede libertar tu mente, tu alma, tu espíritu y aún tu cuerpo de cualquier situación que nosotros podamos estar atravesando. Porque una de las cosas que trae la cautividad, y especialmente la cautividad de la mente, del corazón, es creer que Dios es un Dios pequeñito. Es creer que Dios no puede hacer lo imposible posible en tu vida. Y el joven últimamente raciona sobre todo. A todo le encuentra una ¿qué? Una explicación. Pero el Dios que nosotros tenemos y el que se predica en este lugar, el Dios de la Biblia, es un Dios tan poderoso que muchas veces la lógica no te dará para que tú entiendas lo que Él quiere hacer en medio de tu vida. Y el joven tiene que entender eso en medio de su vida, que Dios es todopoderoso, que aunque tú tengas que pasar por diferentes cosas en medio de tu vida, Dios te puede dar la salida a esa situación. Que aunque tú hayas caído en pecado, que aunque tú hayas hecho cosas que no son agradables delante de Dios y a causa de eso haya podido venir una cautividad a tu vida, tú tienes que entender que el Dios que tú tienes es tan poderoso que si tú te humillas delante de Él, Él puede sacarte de cualquier cautividad, Él puede sacarte de cualquier cárcel en la que tú te puedas encontrar. Dele un fuerte aplauso a Dios por eso. Porque si no es por Dios, si no es por Jesucristo, sencillamente nosotros no podemos ser libres, no podemos salir de una cautividad. Porque déjame decirte que hay cosas que tú por tu propia voluntad puedes vencer. Hay determinaciones que tú puedes tomar y con tus fuerzas tú las puedes llevar a cabo. Pero hay cautividades, hay situaciones que tú no vas a poder vencer por tus propios medios, con tus propias fuerzas. Y también en esas situaciones necesitamos a Dios, lo necesitamos cuando con nuestras fuerzas lo podemos hacer, porque aún esas fuerzas nos son dadas ¿por quién? Por Dios en nuestras vidas. Pero cuando decimos, oiga, esto es más grande que yo, esto yo he intentado luchar con esto una y otra vez y esto siempre a mí me vence. También tenemos que decir, yo necesito de Dios. Dios es el único que me puede libertar en medio de nuestras vidas. Amén. Y vemos que la cautividad mental es una de las cosas, como lo dije anteriormente, que ha atado muchas veces o está atando de gran manera a la juventud. Porque el enemigo quiere
que tú ya no pienses en las cosas de Dios. El enemigo quiere que tú pienses que las cosas de Dios son aburridas, que es más divertido estar haciendo cualquier otra cosa que en la iglesia, que buscando la presencia de Dios. Y si tú tienes esas luchas en medio de tu vida, tú tienes que prestarle mucha atención a cómo se encuentra tu mente. Porque si tú estás atado o cautivo mentalmente, tú tienes que humillarte delante de Dios para que Dios renueve tu mente, renueve tu corazón. Amén. Pero no solamente es decirlo, y vamos a verlo por la palabra, porque la palabra también nos habla de esa cautividad en la cual puede encontrarse el ser humano. Y acompáñeme al libro de Éxodo, capítulo 1. Cuando esté ahí, dé un fuerte aplauso a Dios, pero no uno, sino varios. Gloria a Dios. Y vamos a ver por la palabra cómo el pueblo escogido por Dios, que es la nación de Israel, a raíz de diferentes cosas entró en cautividad. Esta nación, porque no quiso obedecer la voz de Dios, porque no quiso aceptar los mandatos de Dios, entró en una cautividad. Y dice Éxodo 1, versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a quién, a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramases. Sigue diciendo: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Entonces la palabra de Dios nos está mostrando algo aquí muy específico. Y es que Egipto entró principalmente en esclavitud, primeramente porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Pero también Dios permitió que la nación de Egipto viera el potencial que había en la nación de ¿qué? De Israel. Y dijeron: oiga, si nosotros no hacemos algo para someter a este pueblo va a terminar siendo más grande que ¿qué? Que nosotros. Este pueblo va a llegar el momento en que, donde se genere una guerra, donde se genere algo, este pueblo se puede unir a nuestros enemigos y nos pueden ¿qué? Vencer a nosotros. Es decir, que la solución que ellos tomaron es empezar a esclavizarlos. Y lo primero que el enemigo hace para esclavizar a una persona, a un pueblo, es empezar a incomodarlo. Y es empezar a decirle: usted no sirve para nada, eso usted no lo puede hacer, eso no es para usted. Usted quítese de la cabeza que usted va a poder ser alguien ¿qué? Grande. Pero si nosotros vemos que Dios le permitió ver a la nación de Egipto el potencial que había en medio de la nación de Israel, quiere decir que el enemigo ha querido tener cautivas las mentes de muchos jóvenes, porque él también sabe el potencial que puede haber en ellos. El enemigo ha querido cautivar tu mente, porque él sabe el potencial que tú puedes tener en Dios si le crees. ¿Usted cree que Dios puede hacer cosas grandes por usted, con usted? Hermano, puede hacer cosas, como dice la Escritura, que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de ¿qué? Del hombre.
Pero ¿sabe qué pasa? Que por más de que el enemigo quiera traer cautividad a tu vida, como dice la Escritura, leamos desde el versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos ¿de qué? De Israel. Entre más el enemigo quiera oprimir tu vida, tú, si estás lleno de Dios, si Jesucristo está en medio de tu vida, tus enemigos temerán a ti, a lo que Dios puede hacer en medio de tu vida. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra nosotros? Pero vemos que esta nación entró en cautividad y dice la palabra que duró aproximadamente 430 años ¿qué? En cautividad. Pero un día el único que pudo sacar esta nación de aquella cautividad se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el mismo que puede sacar tu vida de cualquier cautividad mental o cualquier tipo de cautividad en la que tú te puedas encontrar. El mismo Dios que libertó a la nación de Israel de la esclavitud, de la servidumbre, también te puede libertar a ti. Y ese es el inicio. Gloria a Dios. Y ese es el inicio para que empiece a haber libertad en medio de nuestras vidas, para poder salir de la cautividad. Pero muchos jóvenes están atados o cautivos mentalmente porque sencillamente no creen que Dios pueda obrar en medio de sus vidas. Uno los ve y ellos dicen: yo creo que Dios puede levantar un paralítico, pero cuando están enfermos no creen que Dios los puede sanar a ellos. Dicen: yo creo que Dios puede hacer milagros financieros, Dios puede abrir puertas, pero cuando ellos necesitan que Dios haga un milagro o abra una puerta en medio de sus vidas, la cautividad mental que tienen no les permite ver que Dios también lo puede hacer en medio de sus vidas. Y me atrevo a decir que muchos jóvenes pueden estar experimentando una libertad dada por Dios, pero todavía están cautivos mentalmente. Y esto fue lo que le sucedió a la nación de Israel. Vamos a verlo a través de la palabra, ahí en el mismo libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a ver una de las muchas veces en las que el pueblo de Israel demostró la cautividad mental que podía tener todavía en medio de su vida. Hay jóvenes que un día recibieron a Cristo en sus corazones, pero todavía añoran su pasado. Se ponen a recordar lo que hacían en el mundo y decían: yo sí que la pasaba bueno por allá, oiga. Hoy yo me acuerdo cuando me iba de farra. Eso yo la pasaba más bacano. Qué chévere cuando yo podía tener novia. Y extrañan su pasado. ¿Usted cree que una persona que está en esa condición no está cautiva mentalmente? Puede estar en Cristo. Pudo haberle entregado su vida a Cristo, pero su corazón está como lejos de Dios. Todavía está cautivo. Y vemos que esto le sucedió a la nación de Israel, porque aunque Dios los sacó de la cautividad que ellos tenían en Egipto, ellos todavía extrañaban Egipto. Ellos todavía decían: ay, pero tan chévere que nosotros la pasábamos allá por las noches y comíamos esto y aquello. Y miran su realidad y dicen: no, pero estaríamos mejor allá. Y hay mucho joven que le sucede eso. Viene a los pies de Cristo y le toca, o viene un sábado a la iglesia y dice: ay, pero a mí me toca ir allá a la iglesia, qué aburrimiento. Y va a predicar como que ese hermanito que predica como todo raro. Y se ponen a extrañar lo que hacían los sábados que en la tarde, cuando estaban que lejos de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 14, versículo 11. Si usted esté ahí, déle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aplaudan. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios. Y quiero entrarte en contexto antes de leer. Los israelitas salieron de la tierra de Egipto, pero se encontraron con un mar al frente, después de caminar mucho tiempo.
y vieron que los egipcios venían detrás de ellos porque querían volverlos a tener ¿qué? Cautivos. Y cuando se presentó el momento difícil, salió o brotó del corazón lo que había en el corazón de los israelitas, valga la redundancia. Y mire lo que dice el versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. En pocas palabras, el pueblo de Israel estaba diciendo a Moisés, que fue el hombre utilizado por Dios para sacar a la nación de Israel de esa esclavitud. Les dijo: no, pero mire, usted me trajo aquí ¿para qué? Para que yo muera en el desierto. Hubiera morido al menos en Egipto. Y vemos en otras ocasiones cómo a raíz de diferentes circunstancias los israelitas extrañaban las cosas que comían o que hacían en Egipto. Y vuelvo y lo digo, este es el resultado de una mente y de un corazón cautivo. Porque hay mucho joven que todavía se encuentra así. Hermano, todavía escucha la música del mundo y como que empieza. Escucha el vallenatico y como que se acuerda por allá de alguien que un día se lo dedicó o se lo dedicaron. Ve a una persona que se viste de una manera diferente y dice: uy, chévere. Pero yo me quedo callado porque de pronto ¿qué dirán? Pero hermano, si tú tienes un comportamiento así, tú eres el único que se está engañando. Porque a nosotros no nos importa si tú vienes o no vienes aquí con una ropa decente. Lo único que nosotros tenemos que hacer en este lugar es presentarte a aquel que te puede cambiar. Nosotros no cambiamos a la gente. Usted sáquese esa idea de la cabeza. En las iglesias no cambiamos la gente. En las iglesias puede venir el que quiera. Y nosotros lo único que hacemos es presentar al único que sí puede cambiarte. El único que puede transformar tu corazón. ¿A nosotros de qué nos sirve que venga una persona de pronto con un pelo largo, un hombre, con ropa negra? Bueno, lo que se conoce como un metalero, aunque no tenemos nada contra los metaleros, Dios los bendiga. Pero ¿de qué nos sirve que venga y empezar a decirle: oiga, córtese el pelo? Oiga, ya no empiece a utilizar esa ropa, sino ahora utilice ¿qué? Corbatica. ¿De qué nos sirve de que se vista así, se corte el pelo, si cuando salga de la iglesia va a seguir haciendo ¿qué? Lo mismo. No nos sirve. Nosotros necesitamos es llevarlo a aquel que puede cambiar su corazón. Y si él cambia su corazón y quiere cambiar su manera de vestir, su manera de peinar, es problema de Dios. Pero si tú tienes una atadura en medio de tu mente, tú todavía eres cautivo en medio de tu mente, de tu corazón, y estás extrañando tu pasado, es tiempo de que te humilles delante de Dios y permitas que Dios se glorifique en medio de tu vida. Porque sabes, nosotros no podemos pensar que lo que el mundo ofrece es mejor que lo que Dios da. Porque el mundo te da un pedacito de algo, pero sepa y entienda que te lo va a cobrar. El diablo te da un poquito de placer, porque aquí no podemos negar que el pecado es rico. ¿Quién dice que el pecado es feo? El pecado es rico, sabe a rico. ¿O es que cuando usted estaba pecando estaba llorando: ay Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? No, usted estaba ¿cómo? Deleitándose, porque eso es placentero. ¿Para qué? Para la carne. Pero sepa y entienda que todo lo que el mundo te da, un día te lo cobrará. Él te va a pasar la factura. Y si nosotros pensamos que lo que el mundo da es mejor que lo que Dios nos puede dar, es porque sencillamente tú no has conocido a Dios. Tú no has conocido al Dios de la Biblia. Tú no has conocido a Jesucristo. Porque de Él vienen las verdaderas riquezas a nuestras vidas. De Él vienen las verdaderas cosas preciosas en medio de nuestras vidas, porque lo que el mundo ofrece es pasajero, mas lo que Dios ofrece es eterno, hermano. Diga conmigo: eterno. El mundo te da un pedacito de algo,
Pero eso es como meterle dinamita a un hueco. ¿Qué pasa si tú le metes dinamita a un hueco? Ese hueco se hace mucho más que grande. Pero si tú llenas tu vida de lo que Dios quiere darte, tú estarás lleno a plenitud. Diga conmigo, plenitud. El mundo no te puede dar plenitud, pero Jesucristo sí te puede dar plenitud en medio de tu vida. Gloria a Dios por eso. Bendito sea su nombre. Y como lo dije anteriormente, si tú extrañas lo del mundo y te parece aburrido lo de Dios, es porque tú no has podido conocer a Dios. Es porque tú todavía no conoces al Dios que vienes a buscar a esta iglesia. Porque si nosotros conociéramos verdaderamente al Dios que venimos a buscar a esta iglesia, lo demás lo tendríamos, como dijo Pablo, comparado por basura. Nada se puede comparar con la hermosura de Dios. Nada se puede comparar con las bendiciones que vienen de parte de Dios. Y si tú estuvieras cautivo y te dieran la oportunidad de salir de esa cautividad, específicamente hablando mentalmente, ¿tú la tomarías? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Y yo creo que el primer paso para poder empezar a salir de esa cautividad mental es permitiendo que la palabra de Dios sea revelada a nuestras vidas. ¿Sabes? Las iglesias están llenas de jóvenes que tienen alguna información de Dios. Yo me atrevo a decir que todos los que estamos en este lugar tenemos información de parte de Dios. Tú sabes que Dios salva, que Jesucristo salva. Tú sabes que Dios hizo los cielos y la tierra, porque es imposible mirar la naturaleza, la creación y decir esto se hizo ¿por qué? Por sí solo. Alguien tuvo que haber estado detrás de semejante creación tan impresionante, hermano. Y hay jóvenes que tienen información de Dios. Saben que si usted no está en los caminos de Dios y muere sin Cristo en su corazón, usted pasará a una condenación eterna, o lo que nosotros conocemos como el infierno. Y lo digo públicamente y abiertamente porque hay personas que ya ni siquiera predican de eso. Ya como que dicen, uy, ya, tengo una nueva revelación y el infierno ya no existe. Y hay muchas personas que le dicen a uno, hermano, pero usted ¿cómo cree en el infierno si usted no ha ido al infierno? Y es verdad, yo no he ido al infierno. Pero yo creo en uno que murió, resucitó porque venció la muerte. Y dice la palabra de Dios que Él fue a lo profundo de la tierra y le arrebató las llaves de la muerte. ¿A quién? A Satanás. Y si Él lo dice en su palabra, yo lo creo. Porque, joven, tú no puedes jugar con la vida eterna. La vida eterna, o el lugar donde tú vas a estar después de que pases tu tiempo en esta tierra, es lo más delicado en medio de ti. Y tú aquí escoges dónde quieres pasar la eternidad, si con Dios o apartado de Dios. Amén. Cuando nosotros empezamos a tener algo más que información de parte de Dios, nuestras vidas empiezan a cambiar. Y como lo dije anteriormente, hay muchas iglesias que están llenas de jóvenes que tienen información de parte de Dios. Saben que Él sana, salva, bautiza y ¿qué? Y da poder. Saben que Dios puede levantar muertos, que Dios puede abrirte puertas, que Dios puede bendecirte. Pero toda esa información no se les ha sido revelada a su corazón. Porque cuando Dios revela, trae un rema a tu vida. Algo sobrenatural empieza a suceder en medio de tu vida, y ¿sabe qué es? Libertad en medio de tu mente. Por más de que alguien venga y te diga con argumentos, esto no es así. Si Jesucristo reveló algo a tu corazón, nadie te lo va a poder sacar de tu vida. Nadie te lo va a sacar de tu corazón. Si tú has pasado por el momento en el que Dios te revele que Jesucristo murió en una cruz por ti y resucitó al tercer día y vendrá un día por ti, por más de que vengan personas a decirte que Jesucristo no existe, que eso es mentira, que Jesucristo murió en una cruz, a ti nada te podrá hacer cambiar de parecer.
¿Sabes por qué? Porque eso fue revelado a tu vida y a tu corazón. Pero vemos que hay jóvenes que al tener solamente información de Dios, viene otra persona con una información, con muchos más argumentos de los que ellos pueden tener de la información que tienen, y terminan desviándose. Terminan desviándose de lo que un día fue una información para ellos, y terminan cayendo en engaño y en cautividad. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16. Evangelio de Mateo capítulo 16, versículo 3, y cuando esté ahí dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Mateo capítulo 16, versículo 13. Hay un título que dice la confesión de ¿quién? De Pedro. Y nosotros hemos escuchado muchas prédicas de Pedro. Pero Pedro era un hombre como usted y como yo. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Señor Jesucristo lanzó una pregunta abierta. Una pregunta que a lo mejor cualquier persona podía haber dado una respuesta. Él dijo: oiga, ustedes que han escuchado que dice la gente que yo soy, que es el Hijo del Hombre. Lanzó una ¿qué? Una pregunta para tener una ¿qué? Información. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Entonces vemos que esta pregunta se respondió con una información básica. Los apóstoles la pudieron resolver con lo que habían podido, ¿qué? Escuchar en su diario vivir. Digo, pues yo una vez escuché que un hombre dijo que usted era que Juan el Bautista, que reencarnó Juan el Bautista otra vez. Otros dicen que usted es Elías. Otros dicen que usted es otro profeta por ahí, igual a muchos que han venido a esta nación. Y vemos que la gran multitud de personas simplemente tenían una información de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo la Escritura. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Fue una pregunta mucho más íntima, mucho más que personal. Y esta respuesta solamente se hubiera podido contestar de una manera correcta si hubiera revelación en el corazón de los apóstoles, porque era algo que estaba ¿qué? Escondido. Y mire lo que sigue diciendo la Escritura. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la palabra no dice que esto Pedro lo dijo porque se le ocurrió, o porque lo estaba leyendo en un diccionario, o porque alguien se lo dijo. Mire lo que dice la Escritura. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú tienes dos opciones en medio de tu vida. O le crees a la información que mucha gente dice de Dios, o te atreves a permitir que el Padre Celestial te revele la palabra de Dios en medio de tu vida. Uno de los ejemplos más relucientes o sobresalientes que podemos sacar en esta noche son las marchas. Vemos a multitudes de jóvenes marchando. Vemos a diferentes jóvenes dando su tiempo y muchas veces hasta su vida por una marcha, por una causa. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no podemos
levantarnos contra nuestras autoridades, sino que tenemos que rogarle ¿a quién? A Dios, humillarnos delante de Dios, para que sea Dios peleando por nosotros. No es que los cristianos seamos bobos o tontos, no. Es que hemos entendido que por nosotros pelea uno más grande que cualquier marcha, que cualquier multitud, que cualquier grito, y es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero el joven, cuando esa palabra no ha sido revelada a su vida, dice: yo tengo que hacer algo por mis propias fuerzas, por cambiar esta nación. Y con eso no estoy diciendo que es que el cristiano tiene que quedarse acostado durmiendo, no. Tú tienes que revelar a Cristo en todas tus acciones. Tú tienes que ser esforzado, diferente en todas las áreas de tu vida para que empiece a haber un cambio. Tal vez tú puedes estar trabajando en una empresa donde se la pasan robando, donde es muy normal robar al cliente, donde es muy normal hacer cuentas de cobro exageradas. Pero tú, ¿cómo vas a generar un cambio? ¿Parándote en la puerta y haciendo una protesta, un sindicato? ¿O diciendo, si a mí me toca hacer una cuenta o a mí me toca dar algo, yo lo voy a dar de una manera que justa? Yo no voy a ser igual que los demás. Si los demás roban, allá ellos. Pero yo voy a permitir que Cristo se vea reflejado a través de ¿qué? De mi vida. Tú puedes empezar a generar un cambio con tu testimonio. Pero ¿por qué muchas veces la gente ya ni siquiera cree en lo que dice un cristiano? En lo que dice un joven cristiano. Número uno, porque el cristiano o el joven cristiano se avergüenza de Dios. Está en un grupo de amigos y el otro le dice: uy, sí, uy, chévere, chino, uy, es que yo estaba haciendo, y es que yo creo en esto, y yo soy ateo. Y le dicen al otro: ¿y usted qué? Le dicen al cristiano, y él: ¿qué de qué? ¿Yo qué? Ah, es que a mí me habían dicho que usted era como cristiano. Ah, no, por ahí a veces voy a una iglesia, pero es que es porque mi mamá me lleva, porque me toca acompañar a la cucha. Y se avergüenzan de Dios. ¿Tú crees que si tú te avergüenzas de Dios, Dios se ha revelado a tu vida? Si Dios se revelara a tu vida, tú no te avergonzarías en ninguna parte de Dios. Estarías dispuesto a dar tu vida, si es necesario, por Cristo Jesús, como Él la dio por ti, porque Él te conoció y no se avergonzó por ti y dio su vida en una cruz por ti y por mí. Tenemos que permitir que haya libertad en medio de nuestras vidas, que la palabra de Dios sea revelada a nuestras vidas. Y la invitación en esta hora es que tú no seas una persona que se conforme con la revelación, con la información que puedes tener de Dios. Es necesario que tú fundamentes tu vida en la revelación que viene de parte de Dios. Mire lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Oseas está después del libro de Daniel, profetas mayores. Dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, y es una palabra que muchos hemos escuchado y tenemos información sobre esta palabra. Cuando esté ahí, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido. ¿Y por qué fue destruido? Porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Ya yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Volvámoslo a leer. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vemos que se está levantando una generación que lamentablemente no conoce al Dios de la Biblia. Lamentablemente no conoce
a Jesucristo, tiene información de Jesucristo, tiene información de que existe un Dios, pero ha preferido muchas veces llenar su vida de la información que el mundo ofrece. Y tú en el mundo puedes escuchar o tener diferentes puntos de vista sobre una sola cosa, aún con respecto a Dios. Unos dicen que Dios no existe, otros dicen que Jesucristo es un profeta más, es Mahoma, otros dicen que nunca murió en una cruz, otros dicen que Jesucristo es un fornicario, un adúltero que tenía mujeres, que tenía hijos, que se casó con yo no sé qué, con sí sé cuándo. Y tú puedes encontrar mucha información sobre una sola cosa, pero tú tienes que empezar a buscar revelación de parte de Dios, porque al levantarse una generación que no tiene revelación de parte de Dios sino información, es una generación cautiva mentalmente hablando. Es una generación que por más de que tú le prediques y le digas, oye, tú necesitas a Jesucristo, y le dicen a uno, pero yo ¿por qué necesito a Cristo si yo estoy bien? Tengo salud, tengo economía, tengo una familia, ¿por qué yo voy a necesitar a Jesucristo? Pero cuando a ti se te es revelado este evangelio, tú entiendes que Jesucristo no es una opción en medio de tu vida. Tú entiendes que Jesucristo es la mayor necesidad que tú puedes tener en medio de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo es el único boleto de entrada al cielo. Tú no vas a poder entrar por el techo, por las ventanas al cielo, no. Solamente te van a pedir un requisito en el cielo, y es que Jesucristo haya sido revelado a tu vida. Por más información que tú tengas de Jesucristo, cuando vayas a ir a entrar en el cielo, si Jesucristo no fue revelado a tu vida, Él te va a tener que decir, apartaos de mí, malditos, porque no los conozco. Y dice que esas multitudes dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera ¿qué? Demonios. En tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos, venimos, dijimos. Pero Él les va a decir, apartaos de mí porque yo no los conozco. Y esas personas fueron personas que se conformaron simplemente con una información de Dios, pero no permitieron que haya una revelación de parte de Dios en medio de sus vidas. Así que el desafío en esta noche para esta generación, para los jóvenes o las personas que me puedan estar escuchando es, te desafío a que tengas revelación de parte de Dios, a que salgas de una cautividad mental en la que puedes estar y dejes de extrañar lo que antes en el mundo hacías, y permitas que este evangelio te sea revelado de tal manera que cuando tú voltees a mirar otra vez hacia atrás, tú entiendas que lo que está por delante en Cristo Jesús es mucho mejor que lo que el mundo te puede ofrecer. Y quiero que me acompañe para terminar al libro de Isaías, capítulo 51. Libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 51, versículo 14. Porque qué chiste tiene ir al médico y que a ti te diagnostiquen una enfermedad o te digan que sufres de algo, pero no te den la solución, no te den la cura, no te den la respuesta. Qué chiste es que te planteen un problema, pero nunca te den la solución o la respuesta. Y el Evangelio hace ver sobre el ser humano el problema que es el pecado, pero también da la solución y la cura a esa situación, a ese problema llamado pecado. ¿Y sabes cuál es la solución a ese problema llamado pecado? La sangre de Jesucristo que te puede limpiar. Jesucristo es lo único que puede libertarte del pecado. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, por eso lo merece. Si tú no quieres ser como
las multitudes de jóvenes que no tienen conocimiento y mucho menos revelación de parte de Dios, sino que están cautivos mentalmente hablando. La solución es que tú permitas que esta palabra se escriba en las tablas de tu corazón. Y Dios en esta noche te dice esto. ¿Cuántos ya están en Isaías capítulo 51, versículo 14? Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gloria a Dios. Y dile a tu alma, tú mismo, dile a tu alma en voz fuerte: alégrate, alma. Pero dígaselo como con gozo. Dígale: oiga, alégrese, alma. Coja al que está a su lado si puede y dígale: oiga, que le diga a su alma que se alegre. Porque hay una solución, hay una respuesta. Y mire lo que el Señor le dice a esta generación en esta noche. Dice el versículo 14 de Isaías capítulo 51. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Colócate sobre tus pies en esta noche, porque la palabra que ha sido lanzada en esta noche a través del Espíritu de Dios va a generar un efecto impresionante en medio de la vida de cada persona que en esta hora abre su corazón y le dice: Señor, yo hasta el momento he tenido información tuya. Hasta este momento me habían dado información tuya y es por eso que estoy aquí. Pero hoy abro mi corazón para que tú te reveles a mi vida. Si tú tienes que reconocer que eres un joven cautivo mentalmente hablando y que aún todavía extrañas el pecado, te deleitas, sueñas con esos pecados que antes hacías, tú tienes que humillarte delante de la presencia de Dios y permitir que Dios se glorifique en medio de nuestras vidas. Oh Espíritu de Dios, por favor muévete en medio de esta generación, en medio de esta multitud como nunca antes, Señor. Yo te pido en esta hora, amado y precioso Señor Jesucristo, que toques en el nombre de Jesucristo de Nazaret a esta multitud. Tócalos. Que ninguno de estos muchachos salga cautivo mentalmente de este lugar. Que algo suceda en sus mentes, que algo suceda en sus corazones. Yo te pido, amado y precioso Señor Jesucristo, revela tu evangelio a nuestras vidas, Señor. Revela el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Oh Señor, para que podamos entender cuán grande es tu amor. Revélanos tu evangelio, revélanos el sacrificio de la cruz. Llévanos a la cruz nuevamente para poder estar delante de ti y decirte: oh Señor, gracias. Gracias porque yo estaba muerto. Gracias porque yo estaba cautivo. Pero tú me diste libertad, tú me diste vida y vida en abundancia. Oh, vamos, levanta tus manos, porque el Espíritu de Dios ya está obrando en medio de esta noche. Y mientras esta preciosa alabanza toca una hermosa melodía para exaltar y glorificar el nombre de Dios, tú vas a empezar a recibir libertad en el nombre de Jesucristo de Nazaret en medio de tu vida. Vamos, vamos todos a una voz a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.